revelado. Como una secretaria inspiradora descubrió en 3 minutos lo que 16 científicos no pudieron. El bullicio de la oficina reverberaba en cada rincón. Las luces brillaban intensamente sobre las pantallas llenas de códigos y gráficos, mientras Ana, la secretaria de 28 años, movía sus manos con destreza entre pilas de papeles. ¿Cuánto había luchado para llegar hasta aquí? Cada día, su vida giraba alrededor de su madre enferma y su pequeño hermano, y aunque su puesto era una lucha diaria, lo llevaba con orgullo. Pero, en cada jornada, en cada reunión, sus ideas eran como sombras que desaparecían ante las luces de individuos con doctorados. Sentía una mezcla de frustración y determinación palpitando en su pecho. Cuando ordenaba archivos, algo insólito sucedió. Encontró un informe que describía un método innovador para abordar la contaminación que estaba arruinando su barrio. Su corazón latía con fuerza, como si supiera que este descubrimiento podía cambiar no solo su vida, sino la de toda su comunidad. Ana imaginó un futuro donde su madre pudiera respirar tranquila y su hermano pudiera jugar en las calles sin miedo a la toxicidad. Era su momento de brillar. Pero el camino era incierto y lleno de prejuicios. A menudo, era invisible para muchos, pero ese día sería diferente. En una de esas reuniones desoladoras, Ana se armó de valor. Con el informe en la mano y el amor por su familia en su corazón, se dispuso a hablar. Quiero presentar un hallazgo que puede ayudar a nuestra comunidad, decía, sus palabras llenas de pasión. Sin embargo, las risas y los murmullos la ahogaron. La mirada despectiva de los científicos la hizo sentir pequeña, como si su voz no importara. Pero había una chispa dentro de ella, una flama que se negaba a apagarse. La lucha por su dignidad resonaba en sus venas, llevando consigo la historia de sacrificios y amor de su familia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana respiró hondo, sacó fuerzas de donde parecía no haberlas. Este informe contiene la clave para reducir la contaminación que tanto nos afecta, dijo, su voz resonando con cada palabra. Cada mirada era un término confrontativo, cada murmullo una cadena. Pero el amor por su madre y su hermano la mantenía en pie. La sala se llenó de tensiones, era un momento de clímax, donde la lucha por la justicia social se manifestaba en cada rostro. Ana sabía que su descubrimiento podía abrir puertas y no solo las suyas, sino también las de aquellos que nunca habían sido escuchados. El sudor caía por su frente mientras se preguntaba si realmente podría romper con el desprecio y el sistema que la subestimaba. Pero había una luz en el fondo de su ser, la esperanza de un cambio. Algo en su interior le decía que debía continuar, que cada sacrificio merecía la pena. La historia de su vida y de su comunidad colgaba en la balanza. ¿Lograría ser escuchada y hacer la diferencia que tanto anhelaba? La incertidumbre la envolvió, pero la esperanza vibraba en el aire mientras el futuro de Ana y su comunidad se desarrollaba, esperando su momento de florecer. El silencio de la sala se volvió ensordecedor tras las palabras de Ana. Fue como si el tiempo se detuviera. Las miradas despectivas de los científicos empezaron a transformarse en gestos de curiosidad. Algunos intercambiaron miradas, como si entre ellos se estuviera gestando un diálogo silencioso, mientras ella sentía un torbellino en su estómago. Era una mezcla de nervios y una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, sus palabras tenían el poder de cruzar la distancia que la separaba de ellos. Ana respiró profundo. Cada segundo parecía una eternidad y cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. ¿Por qué no podemos juntos buscar soluciones reales?, insistió con más determinación. Al final de su frase, hubo un murmullo colectivo.
Ella no había sido la primera en proponer un cambio radical, pero sí era la única que trataba de hacerlo desde el corazón, y eso, quizás, iba a marcar la diferencia. De repente, el doctor Martínez, el director de la institución, levantó la mano. Su expresión era seria, pero había un destello de interés en su mirada. Ana, ¿puedes explicarnos más sobre este método? ¿Qué lo hace diferente? La pregunta la tomó por sorpresa. Sintió que una ola de calidez la envolvía, como si le estuvieran dando una tregua. Aquí estaba, de pie frente a ellos, y se sentía más viva que nunca. Claro, respondió, limpiándose el sudor de la frente con la mano. Este informe detalla un enfoque innovador basado en métodos ecológicos que han demostrado tener éxito en comunidades similares. Se centra en la colaboración comunitaria, poniendo a las personas al frente de la solución. Mientras hablaba, sus palabras empezaron a fluir con claridad. Las barreras que antes sentía se desmoronaban. Poco a poco, varios miembros del equipo comenzaron a asentir con la cabeza. Se vislumbraban sonrisas furtivas y algunos gestos de aceptación. El doctor López, un científico renombrado en su campo, tomó la palabra. Ana, ¿está sugiriendo que involucremos a la comunidad en la implementación de este protocolo? Ana sintió que la adrenalina le llenaba cada fibra del cuerpo. Sí, no son solo datos en un papel. Se trata de vidas humanas, de familias. Debemos ofrecerles la oportunidad de participar en su propio futuro. Las luces comenzaron a brillar un poco más, y los murmullos se transformaron en conversaciones de verdad. Todo era una maravilla, pero lo que no sabía era que las cosas a veces vienen con un precio. Mientras los científicos discutían sobre las posibles adaptaciones del método, Ana sintió que su corazón se encogía. Algunos de ellos aún la miraban como si no fuesen capaces de entender lo que había propuesto. La duda seguía latente, y una sombra de inseguridad comenzó a cernirse sobre ella. En ese instante, su teléfono vibró en el fondo de su bolso, distrayendo su atención. Era un mensaje de su hermano. Ana, mamá no se siente bien. La piel se le erizó y el mundo alrededor desapareció. Se dio cuenta de que, aunque había ganado una batalla, la guerra estaba lejos de ganar. Tenía que decidir, seguir adelante con su causa que tanto amaba o regresar a casa y cuidar de su familia, que siempre había sido su prioridad. Una decisión desgarradora estaba por tomar forma mientras el murmullo de la sala pasaba a ser un eco distante. El futuro no se veía claro. ¿Podría hacer verdaderamente la diferencia que tanto deseaba, o su vida regresaría a ser solo un ciclo de trabajo y responsabilidades? La esperanza y el miedo atraparon su corazón en una lucha interna. A medida que se calmaba la conversación, Ana sintió que todos los ojos estaban nuevamente sobre ella. El doctor Martínez levantó la mirada, y sus palabras resonaron como un gong. Ana, esta propuesta merece ser escuchada. ¿Te gustaría hacer una presentación formal? Todo en su interior le gritaba que sí, que debía aceptar la oportunidad. Pero, en ese momento, el mensaje de su hermano seguía retumbando en su mente como un recordatorio ineludible. La batalla personal estaba lejos de terminar. Podría equilibrar su vida familiar con este nuevo llamado, abriendo puertas para su comunidad. ¿O dejaría que la sombra del miedo se adueñara nuevamente de su vida? La materialización de su sueño podía estar a la vuelta de la esquina, pero un sacrificio estaba a punto de hacerse evidente. Ana se quedó inmóvil mientras el doctor Martínez esperaba su respuesta. El silencio se volvía más pesado con cada segundo que pasaba, y el temblor en sus manos regresó. La sala, llena de científicos y académicos admirables, se había convertido en una arena donde ella se sentía expuesta y vulnerable. El futuro de su propuesta dependía de su próximo movimiento. Sí, me gustaría hacer una presentación formal, finalmente dijo, sintiendo como si una parte de ella se liberara. Había dicha en sus palabras, pero también un peso sombrío que la seguía persiguiendo. Los murmullos empezaron a crecer de nuevo, esta vez con un aire de expectativa.
Ana sabía que lo que estaba a punto de compartir podría cambiar tanto su vida como la de su comunidad. Se sentía elevada, a la vez que en el abismo. Pero al mismo tiempo, cada pensamiento sobre su madre le pesaba en el pecho como una piedra. Se prometió a sí misma revisar el mensaje de su hermano en cuanto terminara. Ahora no había tiempo para ser la hija preocupada, tenía que ser la defensora que su comunidad necesitaba. Siguió hablando, gesticulando con más confianza de lo que sentía. Esta propuesta no es solo un informe, explicó, es un nuevo camino hacia un futuro sostenible. Necesitamos entender que cada acción tiene una repercusión en nuestra comunidad. Sus palabras se dibujaban en el aire, pero el eco del mensaje de su hermano le hacía dudar. La salud de mamá no era un tema para ignorar. Mientras avanzaba con su presentación, notó que había un cambio en la atmósfera. Los rostros escépticos se iban transformando poco a poco. El doctor López asintió mientras se tomaba un tiempo para reflexionar. Ana, tus ideas van al corazón del problema. El trabajo de la comunidad es lo que realmente marca la diferencia a largo plazo. Esas palabras salpicaron un rayo de esperanza en ella. Sin embargo, mientras desarrollaba su argumento, su mente seguía divagando. Cada rayo de luz que antes iluminaba su corazón se oscurecía un poco más con cada recuerdo tomado de la noche anterior. Su madre había estado enferma, una idea aterradora se insinuaba entre sus pensamientos, y si no estaba allí cuando más la necesitaban, finalmente, concluyó su presentación con un mensaje claro y un llamado a la acción que parecía resonar en cada rincón de la sala. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como flores arrojadas a un río en un intento de cambiar su curso. El silencio era atronador, y su respiración era un suave eco en la sala. Sé que hay miedo sobre cambiar lo que hemos estado haciendo. Pero deberíamos ser valientes. Valientes por aquellos a quienes servimos, acabó, sintiendo cada letra que pronunció haría eco dentro de ella en los días por venir. La respuesta fue inmediata. Aplausos comenzaron a resonar en la sala. Algunos científicos se miraron entre sí, claramente impresionados. Pero Ana no podía disfrutar del momento. El eco de su madre en su mente se amplificaba con cada aplauso. Necesitaba salir de allí. Con la mente agitada, revisó el mensaje nuevamente, y el sudor comenzó a acumularse en su frente. Entonces, el doctor Martínez habló de nuevo, sacándola de su confusión. Ana, con este impacto que has generado, deberíamos continuar discutiendo la implementación de tu propuesta y cómo podemos hacerlo realidad. Una pausa. El tiempo parecía haberse detenido otra vez. Ana miró al doctor Martínez y a los otros investigadores, y su corazón latió como un tambor descontrolado. Podía sentir el apoyo brotando a su alrededor, pero su mundo personal gritaba en su mente. ¿Te puedo juntar con algunos miembros del equipo para comenzar esta semana?, preguntó. Ana se quedó paralizada, y la decisión se abalanzó sobre ella. Cada célula de su cuerpo le decía que era el momento por el que había trabajado tanto. Pero su mente regresaba una y otra vez hacia su madre. Tenía que tomar una decisión. El último aplauso aún resonaba, pero su corazón rugía más fuerte. ¿Podría aceptar esta oportunidad o sería un error abandonar a su familia? En el momento más crítico, justo cuando se preparaba para responder, su teléfono sonó nuevamente. El instante siguiente parecía destinado a cambiarlo todo. Al ver la pantalla, sus ojos se llenaron de temor. Era su hermano de nuevo. Ana. Mamá está en el hospital. Ven rápido. El mundo a su alrededor se desvaneció. El momento estaba aquí. ¿Podría dejar que su sueño y su familia se enfrentaran en una encrucijada dolorosa? La elección estaba en sus manos, y cómo manejaría ambas realidades podría definir no solo su futuro, sino el de todos a su alrededor. La sala, aún vibrando con el eco de su éxito, parecía contraerse a su alrededor mientras su corazón se rompía en dos. ¿Qué decisión tomaría ahora? Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las voces que la rodeaban se convertían en un murmullo distante mientras leía el mensaje. La angustia en su pecho se expandía como un fuego que devoraba todo a su paso.
La imagen de su madre, frágil y débil en la cama del hospital, se dibujó en su mente, usurpando el espacio que había dedicado a sus sueños. Ana, la voz del doctor Martínez parecía venir de lejos, como si huyera del ruido ensordecedor en su cabeza. ¿Estás bien? Esas palabras la sacaron de su trance, como un balde de agua fría. Miró a su alrededor, los rostros de sus colegas ahora le parecían nublados. Debo irme. Mi madre apenas logró murmurar mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, su corazón desgarrándose entre las expectativas y la inminente crisis familiar. La sala pareció tambalearse a su alrededor mientras se dirigía hacia la puerta. Cada paso era una lucha. Cuanto más se alejaba de esa presentación, más se sentía como si dejara atrás la parte más importante de su vida. Pero la llamada era clara, la urgencia en el mensaje de su hermano no dejaba espacio para dudas. Tenía que estar con su madre. Cuando alcanzó la salida, su corazón latía en un descontrolado ritmo de alarma. Ana, espera, la voz compasiva de la doctora Torres la detuvo. ¿Vamos a hablar de los próximos pasos? Ana se giró lentamente y vio la preocupación en los ojos de su colega. No puedo. Su voz se quebró. Mi mamá está en el hospital. No puedo quedarme. El corazón de la doctora Torres se ablandó al instante. ¿A dónde la llevan? Puedo acompañarte. Lo que sea que necesites, aquí estamos para ti. Se sintió aliviada al saber que no estaba sola en ese tormentoso mar emocional. Gracias, pero no. La desesperación apretaba su pecho. De verdad necesito ir sola. Quiero hacer esto por mí misma. Sin esperar a más palabras, salió disparada hacia el estacionamiento con una mezcla de pánico y determinación. A medida que el motor del coche rugía al encenderse, sus pensamientos giraban en torno a su madre. Cada kilómetro recorrido era a la vez un ejercicio de fe y dolor. El debate interno seguía. ¿Había tomado la decisión correcta al priorizar su familia? ¿Qué pasaría con su propuesta, con el cambio que tanto anhelaba? El tráfico se tornó un interminable río de luces y bocinazos. Cada semáforo que se ponía en rojo le hacía sentir que el tiempo se le escurría entre los dedos. Gabarrado en su mente, un pensamiento punzante surgió: ¿qué legados dejaremos si los sueños no se juntan con las realidades? Su propuesta, un hilo de esperanza para tantos, palidecía en comparación con la salud de su madre. Finalmente, el hospital apareció ante ella. Al estacionar, un nuevo torrente de emociones la invadió. Caminó con pasos rápidos hacia la entrada, sus manos temblando, la ansiedad pulsante como un tambor en su pecho. El ambiente era frío y clínico, nada como el hogar que ella deseaba crear para su madre. Al entrar al departamento de emergencias, una enfermera se acercó. ¿Está aquí por la señora Gómez?, preguntó con un tono neutral, pero con un atisbo de compasión. Sí, soy su hija, respondió Ana, su voz casi un susurro. ¿Cómo está? La enfermera vaciló un momento. La estamos estabilizando, por el momento solo debemos esperar. Puede ir a la sala de espera. Las palabras fueron como un balde de agua helada. Ana sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros. La sala de espera tenía un aire sombrío, con otros familiares sentados, algunos con miradas perdidas, otros con expresiones de desesperación similares a la suya. Sin embargo, un destello de luz cruzó su mente. La llamada a la acción no siempre implica un escenario amplio. A veces, el cambio comienza desde lo más íntimo, lo más personal. Cuando se sentó en la sala de espera, la realidad de su situación golpeó fuerte. Aquí estaba, sumida en miedo por su madre, pero, de alguna manera, con la chispa de su propósito aún encendida. Los deseos de su comunidad, sus sueños de hacer una diferencia, no se borraban por el sufrimiento. Al contrario, se entrelazaban en un esfuerzo por buscar la justicia y la salud de todos. Entonces, de repente, una idea surgió: podría lograr un balance. No tenía que optar por uno u otro. Podría luchar por su madre y, al mismo tiempo, construir un futuro que no solo honrara su vida, sino que también levantara las voces de aquellos que no podrían. Mientras su mente buscaba un camino hacia adelante, su teléfono vibró una vez más.
miró la pantalla. Eran mensajes de apoyo, pero uno destacó: Ana, estamos contigo. Por favor, no olvides el impacto que puedes tener, tanto en tu familia como en tu comunidad. Fue como un eco del deseo que había sentido en la sala de conferencia. Justo en ese momento, se levantó y decidió que no podía rendirse. Su mamá iba a luchar, y ella también lo haría. Sería un baluarte para su familia y su comunidad. La batalla por su madre había comenzado, pero no sería la única que libraría. La vida la había puesto a prueba, pero también le ofreció una oportunidad. Mientras una nueva determinación se apoderaba de ella, Ana se dio cuenta de que el futuro que había soñado estaba más cerca de lo que pensaba. Solo necesitaba unir todos sus hilos y hacerlos brillar juntos. ¿Podría realmente transformar su dolor en acción? ¿Sabría cómo forjar un camino que conectara su mundo personal con el profesional? La incertidumbre quedaba flotando en el aire mientras se sumía en sus pensamientos, y en esos instantes, un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Ana se sintió atrapada en un remolino de pensamientos en esa sala de espera. Los muros parecían cerrarse a su alrededor, compitiendo por su atención con el latido de su corazón que resonaba en sus oídos. En un rincón, un hombre desgastado por la angustia sostenía a un niño que no dejaba de llorar. Era una escena que se repetía, como si cada familiar en esa sala estuviera lidiando con una tormenta personal. Respiró hondo, intentando aquietar la tormenta en su pecho. Sabía que su madre necesitaba su fortaleza, pero a veces, el miedo se sentía tan grande que parecía inquebrantable. El mensaje de su hermano resonaba en su mente: ella ha sido tu apoyo incondicional. Ahora es tu turno. ¿Cómo podría ser ese apoyo si ella misma se sentía desmoronándose? Una enfermera entró y miró a su alrededor, deteniéndose ante Ana. ¿Eres la hija de la señora Gómez? Puedo darte información en privado. Su voz era calmada, como un oasis en medio de su incertidumbre. Ana se levantó de inmediato y siguió a la enfermera a un pasillo iluminado con luces frías. El pasillo parecía interminable, y cada paso la llenaba de ansiedad. ¿Cómo está mi madre?, preguntó, apenas conteniendo las lágrimas. La estabilizamos, pero debe continuar en observación por un tiempo. El doctor quiere asegurarse de que no haya complicaciones. La enfermera la miró con empatía. Es importante que te mantengas fuerte. Ana asintió sin poder articular palabras. La esperanza nacía y moría en su pecho. Sabía que no podía quedarse paralizada. Este era su momento de actuar, no solo por su madre, sino por toda la comunidad que la había apoyado. Cuando regresó a la sala de espera, encontró su lugar en un rincón. Los mensajes de apoyo en su teléfono le dieron un poco de coraje. Respiró nuevamente, aunque con la sensación de que el mundo podría aplastarla. Entonces, recordó la mezcla de desafíos que había enfrentado antes. Desde que empezó su carrera, siempre había sido capaz de resolver los problemas más complejos cuando se trataba de cumplir un objetivo. Sí. Era hora de usar esa capacidad, de transformar la ansiedad en acción. Miró a su alrededor y comenzó a notar la aflicción de los demás. ¿Acaso no era parte de su misión ayudar a aquellos que también estaban sufriendo? Tal vez, en lugar de sentirse sola, podía comenzar a alzar la voz por todos ellos. Las pequeñas ideas florecieron en su mente, proyectos que podrían unir a las familias, promover el bienestar y darles un sentido de comunidad. Haría un plan. Organizaría reuniones comunitarias en el hospital, donde las familias pudieran compartir sus miedos, sus esperanzas, sus experiencias. Sería un espacio donde no solo las palabras de apoyo fluyeran, sino en donde cada uno podría empezar a transformarse en una fuente de energía positiva. A medida que su idea se fortalecía, la emoción del propósito comenzó a apoderarse de su ser. Quizás su madre estaba allí para convertirse en un símbolo, el catalizador que necesitaba la comunidad para que todos se unieran en esta lucha por la salud y el bienestar. Pero justo en ese instante de claridad, su teléfono sonó de nuevo. Era un videollamado de su hermano. Con el corazón acelerando, se apresuró a responder.
La pantalla se iluminó y, al ver la cara de su hermano, se sintió atrapada entre la alegría y la preocupación. Ana. Necesito que escuches esto, hay algo importante que debes saber sobre mamá. Su voz era grave y cargada de significado. Las palabras aún flotaban en el aire, llenas de un peso que podía alterar el rumbo de todo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podía ser tan importante? Estaba a punto de descubrir algo que podría cambiarlo todo, no solo para su madre, sino también para su futuro. Su corazón se detuvo por un momento mientras esperaba la revelación. ¿Qué secretos descubriría ahora? La imagen de su hermano se llenó de sombras, como si la luz de la sala se hubiera apagado. Él la miró fijamente, su rostro mostraba un rastro de preocupación, y Ana contuvo la respiración, sintiendo la inquietud trepar por su garganta. Ana, hay algo en la condición de mamá que no hemos querido decirte hasta que estuviéramos seguros. Un nudo se formó en su estómago. ¿Qué tipo de cosa? Por favor, dime ya. Las palabras le salieron más exigentes de lo que pretendía. Tenía esa sensación ominosa que la hacía recordar los momentos más difíciles de su vida. Estamos averiguando más, pero hay un diagnóstico. ¿Algo qué? Su hermano vaciló, buscando las palabras adecuadas, mientras Ana podía sentir el escozor del miedo subiendo por su pecho. Tus jefes, ellos han estado presionándola algo sobre su salud. La carga de trabajo fue demasiado. El rayo de la revelación la atravesó de lleno. Su madre había estado oculta en sus quejas, siempre pretendiendo que todo estaba bien. Ella nunca me dijo nada. Ana se sintió invadida por un torrente de emociones. La tristeza, la frustración y la culpa se entrelazaron en su corazón. Sabía cuántas veces había dejado su madre de lado, entregándose al trabajo, olvidando cuidar de su propia salud. Es un tema delicado, Ana. El estrés, la presión, eso nos ha llevado a este punto. No solo a ella, sino a toda la familia, continuó su hermano con voz temblorosa. Debemos actuar, organizar algo, no solo por ella, sino para que nadie más pase por esto. La idea que había cultivado momentos antes empezaba a tomar forma. ¿Por qué no llevar esa fuerza a su madre? Era el momento perfecto para que cambiaran las cosas, no solo para ella, sino para todas las personas que luchaban en silencio, apretando los dientes y tragándose el dolor. Sí, tienes razón. Ana sintió que una chispa comenzaba a arder en su interior. Empezaremos por promover el autocuidado, crear una campaña para ayudar a los trabajadores a reconocer sus límites. Contactaré con el hospital y hablaré de talleres, de recursos. Esta vez no me quedaré de brazos cruzados. Eso es lo que necesitamos. Usa tu voz, por favor, Ana. A veces, lo más fuerte que podemos hacer es abrir los ojos de los que nos rodean. La convicción de su hermano encendió el fuego en su corazón. Mientras colgaba, su mente estaba en modo frenético, ideas volaban en su cabeza como hojas llevadas por el viento. Haría volantes, se comunicaría con profesionales de salud mental, pediría charlas sobre el manejo del estrés y la salud en el trabajo. Todo esto irradiaría luz en momentos oscuros, como su madre solía hacer. Con determinación, Ana se levantó. La idea estaba clara, la misión era urgente, y su madre sería el núcleo de todo. Pero antes de avanzar, necesitaba saber más sobre los detalles de la enfermedad de su mamá. Cuando volvió a la sala de espera, se le acercó a la enfermera. Por favor, necesito saber todo lo que pueda sobre la condición de mi madre. Esto es más grande de lo que pensé. La enfermera asintió, siguiéndola hacia un área más tranquila del hospital, donde pudieran tener una conversación más privada. Mientras caminaban, su mente se centró en esas palabras que aún resonaban. El estrés, la carga. ¿Había realmente suficientes voces en su comunidad que hablaran sobre esto? ¿Cuántas personas estaban pasando por lo mismo que su madre, callados, luchando en soledad? Esa charla ya no solo trataba de su madre, sino del futuro, del cambio que podrían crear. La oscuridad que la había envuelto ahora parecía abrirse camino hacia una resolución brillante, una nueva razón para actuar. En ese instante de claridad,
cuando se dieron la vuelta en la esquina, un grito agudo resonó por el pasillo. Ana se detuvo en seco, sintiendo el frío recorrer su cuerpo. El eco del grito se convirtió en un escalofrío que le atravesó la piel. ¿Qué fue eso?, preguntó, volviéndose hacia la enfermera, con una mezcla de temor y curiosidad. La enfermera, visiblemente asustada, miró a su alrededor, con preocupación teñida en su expresión. Puede que sea una emergencia, vamos a investigar. Ana sintió que su corazón se aceleraba una vez más. El camino que había visualizado estaba a punto de tomar un giro inesperado, y con cada segundo que pasaba, sentía que el destino la empujaba hacia algo más grande y aterrador. ¿Qué significaba ese grito para su madre, para su misión y, sobre todo, para la comunidad que ahora estaba dispuesta a liberar sus voces? Cuando el eco del grito se apagó, el pasillo del hospital quedó en un tenso silencio, interrumpido solo por el murmullo lejano de los dispositivos médicos. Ana sintió cómo la adrenalina corría por sus venas, junto con la creciente preocupación por su madre. No podía ignorar el instinto que le decía que algo estaba mal, muy mal. La enfermera pareció dudar por un momento antes de moverse. «Quédese aquí, voy a ver qué sucede», le dijo con una voz firme, mientras se adentraba en el laberinto de pasillos que parecían cobrar vida propia en medio de su incertidumbre. Ana se quedó sola, y en ese momento su mente comenzó a jugar con mil posibilidades. ¿Y si es mamá?, pensó, y con esa idea, el miedo se convirtió en un monstruo que arrasaba con su lógica. Se preguntó cuántas veces había estado demasiado absorta en su trabajo como para notar las señales de alerta en su familia. La imagen de su madre, ocupada y estresada, surgiendo de entre las sombras de su mente. Recuerdos de largas horas, cargas de trabajo que pesaban como rocas. Era esa la vida que había elegido. Mirando hacia el suelo, se sintió pequeña. Pero pronto un fuego comenzó a arder dentro de ella, uno que nunca había sentido tan intensamente. Era un deseo ferviente de proteger a su madre, de hacer algo significativo antes de que fuera demasiado tarde. Sin más que perder, se decidió, no podría esperar a que la enfermera regresara. Se adentró en el pasillo, sintiendo que cada paso era impulsado por una combinación de amor y desesperación. Al doblar una esquina, se encontró con un grupo de médicos y enfermeras reunidos en torno a una habitación. Sus rostros eran un mapa de emociones crudas. Su corazón se hundió. ¿Es este el lugar de mi madre?, se preguntó, casi sin aliento. Disculpe, ¿qué está pasando aquí?, preguntó Ana, tratando de mantener la voz firme. Un médico se volvió hacia ella, sus ojos cansados pero amables. Estamos atendiendo a un paciente que ha sufrido una complicación. Por favor, no se preocupe, haremos todo lo posible. El médico volvió al interior, y Ana sintió como una marea de desesperación la arrastraba. ¿Podría haber algo que ella pudiera hacer? Justo cuando la angustia comenzaba a apoderarse de ella, los recuerdos de su hermano volvieron a su mente. Este es el momento de ser una voz, Ana. Las palabras lo resonaban en su interior. Disculpe, interrumpió Ana con más firmeza, mi madre, yo necesito saber si está bien. No podía rendirse, no ahora que había decidido ser un cambio. La mirada del médico se suavizó. Es su madre, ¿verdad? Estamos haciendo lo posible. Está bajo mucho estrés, y eso ha complicado su condición. No lo puedo creer, pensó, recordando sus conversaciones sobre el balance entre vida y trabajo. Se dio cuenta de que no solo tenía que luchar por su madre, sino por todas esas personas que habían priorizado el trabajo sobre su salud. Mientras sus pensamientos giraban, el médico continuó, estamos analizando la situación, y ahí es donde puede ayudar. Necesitamos más información sobre sus antecedentes, sobre las presiones que ha enfrentado en su empleo. Eso podría cambiar el rumbo de su tratamiento. Ana sintió que la determinación crecía en su pecho. Era un momento de revelación, la oportunidad de ser parte de la solución. Sí, claro. Tengo que hablar con sus jefes, hacerles ver la gravedad de su situación. Mi madre no está sola, no puede estarlo.
De repente, el sonido de sirenas resonó en el aire, un recordatorio escalofriante de la urgencia. El pánico crecía en su interior, pero la idea de que su madre podría inspirar un cambio la mantenía en pie. Voy a hacerlo, se murmuró a sí misma. Voy a pelear por ella, por todos los trabajadoras que callan. Mientras se alejaba del grupo, no pudo evitar que una pregunta se formara en su mente. ¿Cuántas historias habrá esperando ser contadas, esperando su momento? Pero justo cuando creía tener la situación bajo control, el eco de su decisión se rompió cuando una puerta se abrió tras ella y su hermano apareció, con él. Rostro pálido. Ana, tenemos que irnos, mamá, y ante sus ojos, comenzó a desvanecerse la certeza de que podría controlar lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa?, preguntó, un sudor frío recorriendo su espalda. Su hermano se tomó un momento, reprimiendo lo que parecía una fuerte emoción. Está desapareciendo, tenemos que actuar rápido. Ana sintió cómo se le helaba la sangre, y todos sus planes se tambalearon. La revelación de que el momento de enfrentar la dura realidad era inminente la golpeó. Ahora, lo que había comenzado como una misión para rescatar a su madre se convertía en una carrera contra el tiempo. ¿Qué haré ahora?, se preguntó, mientras su corazón latía con fuerza. Sin poder volver atrás, sabía que cada decisión importaría más que nunca. ¿Cómo iba a afrontar esta nueva realidad? La historia apenas comenzaba. Ana sintió como el aire se le escapaba de los pulmones ante la angustia que la ahogaba. Su hermano la miraba, y en sus ojos había un océano de miedo, un reflejo de la tormenta interna que también le azotaba a ella. No estaba preparada para la posible pérdida de su madre, pero sabía que tenía que actuar rápido. ¿Qué significa eso de que está desapareciendo? ¿A dónde está yendo?, preguntó, su voz temblando. No podía permitirse caer en la desesperación. Te lo juro, Ana, los médicos están diciendo que necesita una transfusión rápida, pero no pueden hacerla hasta que confirmen su historia médica. Ninguno de nosotros sabe sobre los medicamentos o su historial, su hermano titubeó, el frenesí de la situación desgastando su voz, la realidad les golpeó como una ola inesperada. Su madre, la mujer fuerte y decidida que había asumido todas las cargas, estaba a punto de sucumbir. Y la ironía de su propia vida profesional se convirtió en un estigma insoportable, no estaba preparada para actuar como su voz cuando más lo necesitaba. No hay tiempo que perder, dijo Ana con determinación renovada. Vamos a conseguir esos detalles, ahora mismo. Tomó la mano de su hermano. Tú te quedas aquí. Yo voy al despacho del jefe de personal. Se supone que ellos deben tener documentos sobre su salud y su empleo. Su hermano asintió, aunque su rostro seguía pálido. Sí, rápido, por favor. Ana no perdió tiempo. Corrió por los pasillos, el sonido del zumbido de las luces fluorescentes resonando en sus oídos como una sintonía inquieta. El camino hacia el despacho le parecía eterno. La incertidumbre amenazaba con paralizarla, pero recordaba cada uno de los momentos en que su madre había estado ahí para ella. Este era el momento de corresponder. Al llegar a la oficina, llamó a la puerta con una fuerza que casi la sorprendía. Entren, escuchó una voz grave desde el interior. Ana empujó la puerta y se encontró con un hombre de mediana edad, con un rostro serio decorado por el estrés de la incesante carga del trabajo. ¿Qué sucede?, preguntó sin mucho preámbulo, al ver su expresión agitada. Por favor, necesito el historial médico de mi madre. Es urgente. Su vida está en peligro, exclamó, casi ahogada por el apremio. Él se detuvo, sorprendido. ¿Y usted es? Soy su hija, Ana. Me dijeron que necesita información urgente sobre ella para recibir tratamiento inmediato. El hombre la miró, la intensidad de la situación surgiendo entre ellos. Ana pudo ver que su rostro se ablandaba al escuchar sus palabras, como si, al mirar a su madre a través de ella, el peso de su rol se hacía más humano. Está bien, voy a ayudarle, respondió finalmente. Comenzó a teclear en su computadora, y Ana respiró hondo,
viendo cómo el tiempo parecía detenerse. Mientras él buscaba, su mente se desvió. Pasaron raudos recuerdos de risas y almuerzos en casa, de las historias que su madre compartía al venir del trabajo. Cada palabra era un ladrillo en el sólido hogar que habían construido juntas. Pero ahora, cada ladrillo estaba a punto de derrumbarse. De pronto, el hombre se detuvo y miró a Ana, la preocupación grabada en su rostro. Noto que hay hábitos laborales que pueden haber influido en su salud. Su mamá ha estado lidiando con estrés durante mucho tiempo. Esto no es solo su condición médica, sino un claro llamado de atención. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo sé, dijo casi en un susurro. Pero yo quiero que esto cambie. Tiene que cambiar. No puedo permitir que su lucha signifique que otros sigan ignorando lo que necesitan. El hombre asintió, comprendiendo. A veces, la voz de alguien cercano puede provocar el cambio, compartió mientras le entregaba unos papeles. Aquí tiene el historial que necesita, pero hay más. Además de los antecedentes, es momento de hablar con su madre sobre la carga que lleva. Tal vez sea el mejor momento para que reconozca que necesita cuidar de sí misma. Ana agradeció frenéticamente mientras salía de la oficina, los papeles temblando en sus manos. Cada paso era como un grito de guerra, una promesa de que no dejaría que su madre se desvaneciera sin luchar. El camino de regreso parecía más corto, pero su corazón latía con una fuerza nueva. Al llegar a la puerta de la habitación, se encontró con su hermano, su mirada ansiosa. ¿Lo lograste? Sí, aquí está su historia médica. Pero también tenemos que hablar con mamá sobre cuidar de sí misma. No solo debe funcionar como una máquina. Su voz se alzó, resonando con la misma determinación que la inundaba. Finalmente, entró a la habitación. Allí estaba su madre, asomándose entre las sábanas. ¿Qué está pasando?, preguntó la voz suave y agotada, mientras los médicos intervenían. Ana se acercó, tomando las manos de su madre. Mamá, estamos aquí y vamos a luchar. No estás sola nunca más. Una mezcla de resolución y esperanza brotó en su pecho. Pero en su mente, aún había dudas. ¿Sería suficiente? Mientras miraba los rostros serios de los médicos, una frase llegó a su mente: nada de esto era solo el final. Tal vez era solo el comienzo de algo nuevo. ¿Qué decisiones tendrá que tomar para realmente cambiar esa realidad? La lucha apenas iniciaba. Ana miró a su madre, impulsando a su corazón a cambiar un rumbo que parecía oscuro. La habitación estaba llena de murmullos de médicos y enfermeras que se movían como sombras alrededor de camas y equipos. La angustia se palpaba en el aire, como una nube densa que podría explotar en cualquier momento. ¿Mamá? Por favor, escúchame. Ana apretó las manos de su madre, buscando que aquellos ojos cansados la miraran de nuevo, sintiendo la calidez que solían compartir en los días soleados. Te necesitamos aquí, queremos que estés bien. Vamos a encontrar la manera. Su madre sonrió débilmente, pero Ana pudo ver cómo en sus ojos había una lucha interna. Ana, yo no sé si puedo, murmuró. No, no digas eso. Sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a ser fuerte? Ahora te toca a ti recordar eso, insistió Ana, su voz llena de fervor. El recuerdo de aquellas lecciones pasadas la envolvía, como si estuviera siendo mecida en un abrazo de madre. En la sala, los médicos continuaban, algunas palabras resonando en su mente como martillazos. Necesitamos preparación, de lo contrario, no hay tiempo. Ana se dio cuenta de que estaban hablando sobre su madre como si ella no estuviera allí. Fue una lanzada de dolor, un deseo ardiente de asumir el control, de ser la voz que nunca había tenido. Un ligero golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era su hermano, con un rostro que mezclaba esperanza y miedo. Ana, la transfusión está lista. Solo necesitamos que ella consienta. La tenacidad en su mirada la llenó de fuerza. Vamos a necesitar su firma. Lo haremos juntos.
El simple acto de sentarse a su lado y tomar decisiones en conjunto les dio el poder que tanto necesitaban. Ana miró a su madre y, por un instante, vio como la mujer fuerte que había sido, como la madre que siempre había creído en sus sueños. Mamá, podemos hacerlo. Solo tienes que decirlo. Está bien, Ana, estoy lista, dijo su madre, y aunque la voz temblaba, una chispa en sus ojos brilló con nueva vida. Ana recordó que la vulnerabilidad también tenía su fuerza, que era en los momentos más oscuros donde la luz podía filtrarse con más intensidad. El médico se inclinó hacia ellas, listo para explicar el procedimiento. Había urgencia en su voz. No hay tiempo que perder. La transfusión es crítica, será un proceso rápido. Antes de seguida, el médico empezó a tomar nota sobre el historial médico que Ana había traído. Ana sintió que el tiempo se aceleraba a su alrededor. Pasaron minutos que parecían eternos mientras el médico se comunicaba con el personal de enfermería, ajustando las cosas y asegurándose de que todo estuviera en orden. El sudor frío comenzó a brotar en su frente, no era solo por la ansiedad, sino también por la posibilidad, la esperanza renaciendo de las cenizas. Quiero hacer algo más, dijo Ana, de repente, voces de otros pacientes resonando como ecos en su mente. Si mi madre se recupera, haré todo lo posible por ayudar no solo a ella, sino también a otros que pasan por esto. Su hermano asintió. Crear una campaña para que otras mamás se cuiden, tal vez eso pueda ayudar. Usar su historia para inspirar a otros. Mientras los médicos preparaban la transfusión, una visión clara envolvió a Ana, y supo que el sacrificio de su madre podría ser el catalizador para un cambio mayor. Una intervención que trascendiera más allá de las paredes de aquella habitación. Las agujas y máquinas, una vez amenazantes, ahora parecían herramientas de esperanza. Su madre se acomodó en la cama, y Ana, con un nudo en la garganta, apretó su mano. Esto solo es el comienzo, mamá. Lo prometo. Cuando el médico finalmente dijo ya estamos listos, el corazón de Ana palpitó con fuerza. Esta vez no solo había un peligro, había un propósito renovado, un camino abierto ante ellas. La sanación era inevitable, y el deseo de reescribir su historia pesaba más que cualquier otro temor. Ana observó cómo la sangre comenzaba a fluir, y en su mente una idea estalló. ¿Podría el sacrificio de su madre hacer que muchas otras escucharan su historia y despertaran de su letargo? ¿Acaso había en ese momento la posibilidad de un legado de fuerza que pudiera hacerse eco en la comunidad? Mientras la transfusión avanzaba, un nuevo elemento de ansiedad surgió dentro de Ana. ¿Y si su lucha fuera aún más profunda de lo que parecía? ¿Qué secretos guardaba su madre que podrían cambiarlo todo? La incertidumbre elevó su voz. Mamá, hay algo más que necesitamos hablar, y con esas palabras, un silencio pesado cayó sobre la sala, llenando a Ana con una mezcla de expectativa y miedo. ¿Qué verdades ocultas podrían salir a la luz? Ana sintió que el aire se volvía denso mientras una mezcla de temor y determinación la envolvía. La transfusión avanzaba, y la vida de su madre, a quien siempre había admirado por su fortaleza, colgaba de un hilo. La mirada de su madre, cansada pero decidida, prometía que había más en su historia de lo que había compartido. La idea de un legado oculto se aferró a su mente, convirtiéndose en la inquietud que necesitaba enfrentar. Mamá comenzó, su voz temblando. Necesito que me cuentes todo. No solo sobre tu salud, sino también sobre las cosas que has guardado en silencio. La mirada de su madre reveló un destello de preocupación, pero también de alivio, como si esas palabras monetaran antiguos secretos. Ah, hija, no sé si ahora es el momento, respondió su madre, susurrando, mientras los monitores a su alrededor emitían pulsos rítmicos. Es el momento correcto, insistió Ana. No quiero que pegues los trozos de esta vida a costa de tu salud. Debemos enfrentarlo juntas. Solo así podremos sanar. Con un suspiro profundo, su madre accedió. Todo esto, este estrés, la presión ha sido mi carga, confesó. La profundidad de las palabras las atravesó. El trabajo, las expectativas, a veces, olvidamos lo que realmente importa.
Quería ser fuerte, pero no tengo por qué hacerlo sola. Ana sintió como las lágrimas brotaban, no solo por tristeza, sino por un renovado amor hacia la mujer que había hecho tanto por ellas. Mamá, nunca has estado sola. Siempre he estado aquí, incluso cuando no podía verlo. La transfusión continuaba, pero la verdadera magia del momento se sentía en la revelación. Las palabras eran como hilos que se entrelazaban, creando una red de conexión entre ambas. Voy a hacer algo diferente, aseguró Ana. No solo por ti, sino por todas las mamás que luchan en silencio, que no tienen el espacio para hablar. La sala apenas parecía existir, lo que había dentro se reducía a esa conversación, a la promesa de un cambio. Ana recordó los rostros de tantas mamás como su madre, que también llevaban esas cargas invisibles. Había un poder en la vulnerabilidad y una fuerza en la unión. Empezaremos un grupo de apoyo, dijo Ana, llena de determinación. Un lugar donde las mujeres puedan compartir sus historias, sus luchas. Vamos a cambiar esto. Tu voz será la primera. Las manos de su madre temblaron ligeramente, pero Ana pudo sentir la calidez de esa lucha. No sé si tengo la energía para eso, cariño, murmuró su madre, pero Ana pudo ver que la chispa de esperanza comenzaba a florecer en sus ojos. Es solo el principio, alentó Ana. No serás la única. Habrá muchas otras. Juntas, vamos a crear un movimiento. Vamos a asegurarnos de que ninguna madre tenga que pelear sus batallas en silencio. Esa llama de propósito la llenaba y estaba dispuesta a contagiarla a su madre. Mientras las enfermeras terminaban el procedimiento, Ana sintió que el aire se despejaba, como si una nueva vida entrara en la habitación. La inquietud que había sentido minutos atrás fue reemplazada por una decisión sólida, y por fin se sintió lista para luchar no solo por su madre, sino por todas las que se encontraban en la misma situación. Voy a escribir un plan, anunció. Voy a contactar a profesionales para talleres. Necesitamos ofrecer recursos, crear conciencia sobre el autocuidado. Nadie más debería pasar por esto. Cada palabra estaba cargada de emoción. Su madre, ahora con una sonrisa más genuina, la miró y asintió lentamente. Me encantaría hacerlo contigo, dijo, y Ana sintió que un nuevo capítulo comenzaba a abrirse frente a ellas. La realidad de su entorno podría haber sido sombría, pero la visión fue más clara que nunca. De repente, el hospital dejó de sentirse como un lugar de angustia, y en su lugar, se convertía en un espacio de transformación y sanación. Donde una madre y su hija, antes atrapadas en sus luchas, ahora encontraban su voz. La conversación llenó la habitación de luz, de esperanza, de fuerza. Ana entendió que el camino hacia la recuperación de su madre, y hacia un futuro en donde la salud y el bienestar fueran la prioridad, comenzaba en su propia historia. La lucha por su madre se transformó en un impulso hacia un movimiento comunitario, un legado de cambio a nivel personal y social. Cuando la transfusión concluyó, y los médicos se exceptuaron, Ana sintió que su corazón latía con una nueva fuerza. En esa sala, donde la vida y la muerte solían danzar en un delicado equilibrio, nació una nueva esperanza. Con su madre a su lado, estaba decidida a hacer que el mundo fuera un lugar donde cada voz pudiera ser escuchada y cada lucha, un paso hacia la transformación. Este es solo el principio, mamá, dijo Ana, apretando su mano suavemente. Juntas, vamos a cambiar la narrativa. Era su momento. Su vida, su familia, y toda su comunidad la necesitaban. Y por primera vez, la luz de su propósito iluminó el camino que tenían por delante. Ana respiró hondo, sintiendo esa conexión entre lo personal y lo colectivo. Estamos en esto juntas. No hay vuelta atrás. Juntas, estaban listas para escribir su propia historia. No olvides que juntos podemos cambiar el mundo. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sientan esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Quiero saber qué piensas.
Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten escuchar este mensaje de esperanza y transformación. No esperes ni un segundo más para apoyar esta historia.